Hotel Gran Casa Jalisco, un lugar donde la modernidad se encuentra con la tradición en un entorno histórico incomparable. Ofrecemos habitaciones confortables y elegantes en 3 categorías: alcoba, alcoba doble y master suite, diseñadas para satisfacer todas tus necesidades. Ya sea que vengas por negocios o por placer, queremos que disfrutes cada momento de tu estancia en la Perla Tapatía. Gran Casa Jalisco ofrece una experiencia inigualable dentro del centro histórico de Guadalajara. Nuestro hotel te invita a vivir una experiencia única y a viajar en el tiempo, enclavado en el pintoresco barrio de Mexicalcingo. No esperes más y reserva tu habitación en el Hotel Gran Casa Jalisco. Ven y experimenta la elegancia y comodidad en el corazón de Guadalajara. Te esperamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigas y amigos de Guadalajara Antigua. Un placer saludarlos nuevamente. Estamos hoy en domingo aquí en el barrio de Mexicalcingo, en el Hotel Antigua, que siempre nos da aquí el auspiciarnos el lugar. Y estamos muy contentos y muy felices porque vamos a presentar un personaje que tiene un bagaje cultural tremendo, nuestra amiga María Luisa. Y quiero que me entregue la palabra primero Yossi Lugo para que se presente y nos diga. Gracias, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa de charlas y remembranzas, y por recordando lo que es la Guadalajara Antigua, y quién mejor que esta hermosa señora que nos acompaña el día de hoy, porque tiene, híjole, muchísimo de qué hablarnos. Bienvenida. Muchas gracias. También tengo muchísimos años vividos y disfrutados. Sí, fíjense que yo veo a Nena, como le decimos así cariñosamente, con todo respeto, que viene con un atuendo, sí, que ahora sí nos recuerda el día de ayer, que fue 8 de marzo. A lo mejor este programa lo van a ver en unas 2 semanas, pero quiero ahora sí que recordar pues todos esos actos de la mujer que ha tenido que luchar en el transcurso del tiempo, para ir posicionándose, ¿no? Yo veo en mi casa, pues las mujeres mandan, ¿sí? Yo nomás digo sí, pero sí quisiera que me dieran unas palabras, María Luisa, amiga, respecto a esta fecha. Sí, claro. Bueno, respecto al vestimento, sí, bueno, tiene un significado, porque no solamente es respecto a la celebración de ayer, que yo saludo a la mujer, pero saludo al hombre, al cual admiro muchísimo, y saludo a los amigos, y desde luego a todos y cada uno de quienes nos puedan ver en un futuro. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Y sí, hablaba del atuendo, que tiene su significado, porque no solo por el día de ayer, que estamos iniciando la Cuaresma, y precisamente entre lo usual de los tiempos de los que queremos hablar, era una costumbre llevar un cierto luto, un medio luto. Las personas de más edad sí se vestían de negro, unas un poco más jóvenes, pintito que le llamaban, con algunas bolitas, florecitas o algo, y era el azul marino o el negro. Luego las madres jóvenes ya usaban morado, de lila a morado, y era una muestra de luto y de respeto. Y a las niñas, pues igual nos ponían, aunque fuera una blusita con la faldita, hasta del uniforme escolar, ¿verdad? Sí. Porque la costumbre también era que los colegios que usábamos uniforme en nuestras escuelas generalmente eran de falditas oscuras.
y yo tuve que salir pronto de un colegio porque al padre mío no le gustaba esa rigurosidad en el vestir. Él decía que sus niñas tenían que ser niñas alegres, felices, con colores vistosos. Entonces poco estuve en verdaderos colegios que normalmente eran de monjas. Sí, muy bien, estamos y bueno, hablando. pues hablemos de las festividades. Sí, estamos hablando de eso, que muy bonita, y es lo que te iba a decir, ya me estás arrebatando las palabras, de la cuaresma en sí. Pero ahorita que me dijiste del luto y eso, quería que me digas, ¿por qué el negro para el luto? Bueno, yo creo que era una reflexión respecto a la Virgen de la Soledad, que quedó después del fallecimiento de su hijo, y pues es negro, su vestimenta, porque siempre se relacionó lo negro con una costumbre que era más de respeto y no dejaba de ser de recogimiento. Sí. Inclusive las viudas. Sí. Normalmente las viudas guardaban un luto. Y antes se lo guardaban más tiempo, ¿no? Ahorita una semana, 2 semanas. Sí. Pero antes era casi años. Ahora como decía la dama del buen decir, antes de que se le moría su hijita. Talina Fernández. Sí, que 3 días de riguroso luto y otra cosa mariposa, decía ella. Pero yo creo que esto es a voluntad propia. Sí. Yo también fui una viuda, y fui una viuda prematura, que usé el luto 1 año porque no podía acostumbrar. Hasta que ocurrió otro hecho igualmente doloroso que me hizo pensar que no podía seguir llorando ni de luto porque tenía mis pequeños, mis hijitos. Pero ¿todavía eran niños tus hijos? Yo tuve 4 hijos, 2 y 2. ¿Y eran jóvenes cuando...? No, eran niños. 5, 7, 9 y 10 años. Qué bárbaro. Por eso digo que fui una viuda prematura a los 30 años que fui viuda. Sí, ya ando cumpliendo los 50 de viuda. No, sí, pero sí es algo que nunca nos preguntamos nosotros, o sea, ¿por qué el color negro? Sí, el por qué las mamás cuando tenían su bebé se vestían y se adornaban y se tapaban tanto y duraban como unos 8 o 10 días. 40. Cubiertas después de tener el bebé. Como para eran cuarentenas rigurosas. Sí, y ahora ya van al gimnasio luego. Y o sea, es como los tiempos cambian. Así como la cuaresma, que le volvemos a este tema. ¿Cómo era la cuaresma? Bueno, aquí en Guadalajara. Sí, claro. Generalmente las costumbres de Jalisco son muy parecidas a las de la capital de la República, que eran las entidades con más población, y pues muy similares. Hablábamos exactamente del recogimiento que empezaba al iniciarse la cuaresma. Eran verdaderamente 40 días de respeto. De respeto a la religión y de respeto entre las personas a sus creencias. Y en Guadalajara nos llamaban mochos por religiosos. Sí. Y nosotros vivíamos rodeados de iglesias católicas, en su mayoría. Yo nací en un barrio en donde había como 8 iglesias. Y yo en medio y así las iglesias. Alrededor las iglesias. Sí. ¿Cuál era Nena? Bueno, estaba identificado como el barrio del Santuario. Un poquito ya más lejecitos de lo que yo consideraría verdaderamente el Santuario. Mi casa estaba ubicada más cerca del Templo de los Dolores. Otra virgen de luto, precisamente. Y bueno, eso era lo usual, el respeto. Y luego la alimentación, que la relacionaban con lo religioso. ¿Qué quiere decir? Rigurosamente los viernes de cada semana dentro de la cuaresma era el no comer carne. Y las personas jóvenes aún hacían inclusive ayunos rigurosos. Y bueno, se acostumbraban a algunos platillos en los cuales no había carne. Pero bueno, las trampitas que se acostumbraban a hacer pescaditos, sí, ¿verdad? Y precisamente eso influyó mucho en la gastronomía. Sí. Pero
Por ejemplo, dentro de la Cuaresma había días como más especiales de guardar. De guardar el respeto y de guardar las costumbres. Sí. El viernes era un día grande porque se hacía la visita a 7 iglesias. Sí. Sí. Las 7 casas, le dicen, ¿no? Eran las 7 casas, estaba relacionado con las 7 casas de las visitas de Cristo. Y había que visitarse, y esas 7 iglesias que ponían unos altares muy bonitos, era como si fuera un concurso. Y ese día sí tenía muchas flores. Y había que hacer la visita y regresaron a su casa, donde igualmente ya se había hecho un altar. Y por costumbre a los vecinos se les regalaba aguas frescas de diferentes sabores. Y casi todas las casas tenían ventanas con rejas. O como aquí, si volteamos y vemos ese cancel, había un pasillo. Y luego la puerta. O al revés, si usted llegaba, estaba la puerta, el pasillo, el cancel y el patio. O hasta un corredor. Así era casi todas las casas. De Jorge Negrete, Pedro Infante, y así son como describe. Y aquí también eran casas grandes, de techos muy altos. Y los vecinos tenían las puertas abiertas. Sí. Esa era otra belleza. Qué peligro, ni qué nada. Es que no se pensaba en eso. Precisamente yo recuerdo ahorita que está comentando, se viene uno a la niñez. Me acuerdo que ya cuando era la Cuaresma, prohibido decir malas palabras, levantarte temprano, no desayunábamos, no nos decían se va a ayunar, decía hoy toca desayunar más tarde. Ya como a las 12, una era la frutita o algo para que aguantáramos los niños. Pero no sé, se mantenía silencio de alguna manera como contagioso, porque era como el querer tener tu casa limpia. Era como cosa adrede que ni siquiera sacábamos los juguetes. Sí. Y no era tanto porque se nos explicara o nos dijeran eso, ¿no? Y menos obligar. Era como... Era tácito. Pues que era la cultura, ¿no? Nuestra cultura, porque yo recuerdo, de repente mis papás me llevaban a una casa humilde con piso de tierra, pero bien limpio. Sí. Regadito. Sí, una de esta cazuela de arroz rojo, se me hace buena boca. Una cazuela de frijoles fritos, pero como lo hacen en los ranchos, ¿verdad? La tortilla. Sí, pero era muy abundante. Entonces, pero como que era una costumbre, ¿no? El atender. Y me robo aquí unas palabras de Nena que dice el respeto. Sí, el respeto. Y yo creo que ahorita se ha perdido mucho eso. Y lo digo como maestro, que a veces los alumnos pues faltan el respeto de muchos compañeros, y al maestro como que andan queriéndole también faltar respeto, pero sí no pone uno la rayita. Los límites. Ahorita que comentabas de que las mujeres seguimos luchando como por este proceso, depende de cada quien es la visión de la libertad de qué. Pero sí estamos en contra de la violencia, sí estamos en contra de que se atente la vida contra los demás, y seguimos en esa lucha de luchar, que no se esté confundiendo el libertinaje y las agresiones y los destrozos y todo lo que se hace. La falta de respeto, precisamente como mujer, que uno la quisiera o luchamos por que se nos dé más arte, más cultura, otro tipo de alternativas, y pues se tenga que lidiar con muchos. Pues hay mucho arte y hay mucha cultura, porque Guadalajara es una cuna de la cultura, de las siete artes. Y tenemos grandes representantes en todo lo que son las artes. Hasta en el deporte también. En el deporte, no digamos. Y hablando de esas épocas que estábamos diciendo, una de las costumbres del Viernes Santo era, al hacer las aguas frescas, llegaban los vecinos, entraban con toda la confianza, porque estaba el cancel cerrado, pero había una alcayata
a un lado, y ahí estaba la llave. La gente que quería entrar agarraba la llave, entraba y hola, hola, saludando, y ya lloró la Virgen. Sí. Era una pregunta que hacían. El llanto de la Virgen se representaba con el agua fresca. Sí. Entonces compartía uno las lágrimas de la Virgen, ¿verdad? Con el vaso de agua fresca. Era el regalo. Sí. Y pasaban a ver el altar y tomaban sus agüitas, el sabor que cada quien prefería. Sí. Y era una tradición, a mi ver, bonita. Como bonito me pareció ahora que uno recuerda y que ha visto cómo se fueron relajando las buenas costumbres, los valores. Sí, mucho. Creo que no estaban tan mal los padres de antaño. Quizás con menos cosas en la cabeza, pero ellos actuaban de una forma natural, de una forma espontánea y de una forma de proteger a su familia. Entonces a uno lo reprimían de ciertas cosas que eran más de impedir el peligro que de quitarnos la libertad. Aunque tampoco vamos a decir, ¡ay, qué libres somos! No. Teníamos limitaciones, grandes limitaciones a veces, que a uno de joven o de niño le parecían exageradas, pero eran buenas. A pesar de que no existían los peligros que existen hoy. No, para nada. Porque las niñas salíamos a la calle y todos los vecinos nos cuidaban. Sí. Y todo el barrio se conocía. Sí, ahorita me acuerdo de una que comentabas que entraban a tu casa para tomar agua. Sí. ¿Cómo había una socialización entre toda la gente? Porque ibas al mercado y conocías a don Hipólito Zapatero, sí, a don Francisco el carnicero, y había una comunicación entre todos ellos. ¿Sí? Por su nombre. Sí, por su nombre. Sí. Y ellos te conocían, te decían por tu nombre, ¿sí? Y había eso o tu apodo. Sí, se acostumbraban los apodos. Sí, pero como que era algo común, ¿no? En aquel tiempo. Sí. De que se socializaban, pues, entre... Es que había una cosa que hay que recordar. Si nosotros íbamos a las tortillerías, se hacía fila. Llevaba uno su servilleta. Y hacer la fila y con respeto, como te toca. Sí. Si ibas a comprar tractolina, porque las estufas eran de tractolina. O el combustible. El combustible para los calentadores. También había fila. Petróleo, sí. Y había que hacerla. Y los niños éramos los que acostumbrábamos a hacer las filas. Sí. En ese momento de hacer las filas, se conocía uno con los otros niños, uno platicaba, algunos iba la mamá por ellos porque ellas estaban tardando. Y entonces uno conocía bien a las mamás y vente, yo te dejo en tu casa, lo llevaban a uno y lo llevaban a la puerta por cuidarlo. Los chicos del barrio también entre ellos se defendían y se cuidaban. Nos defendíamos. Y si llegaban de otro barrio, los corrían, pero con de verdad con una seguridad como esto es mío y aquí no entras. Y pues se iban. Por lo mismo las muchachitas pues éramos cuidadas. Pero bueno, también tocábamos el tema de la cultura. Sí. Entonces, probablemente se nos escapara algún detalle, porque antes comentábamos acerca de que otra muestra de respeto era ir a la iglesia con la cabeza cubierta. Con la pañoleta. Ya fueran pañoletas sevillanas, cuando era uno así, en el colegio un niñito más de centavitos, ¿verdad? Que decían, él es de centavos, es riquillo. Sí, ustedes amigos van a ver fotografías donde están las damas luciendo su pañoleta. Si hay una fotografía por atrás, eran todas con su vestido, no se usaban los pantalones, era puro vestido larguitos, sí. Y era parte pues de cada domingo llevarse sus mejores galas, ¿no? Sus mejores galas. Y hablando de la Semana Santa, la culminación de la Semana Santa, nena. La culminación de la Semana Santa era el Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria con la quema de los Judas, sí. Que generalmente se representaba a un personaje odioso.
de la sociedad. Yo tengo de dos, la tres en la política, mente, del no lo puedo barrio. decir. Pero no los podemos quemar. No. Pues ya están quemados. Sí, yo Ya están recuerdo quemados. ahorita que decía la visita a los 7 templos, nosotros de niños teníamos que ir con vestido nuevo. Nos compraban vestido, Sí, yo me acuerdo sí. mis primas y todo, era el vestido nuevo y los zapatos y las tobilleras así como, porque Para íbamos a ir. Nena no le costaba Ocasiones. trabajo porque su colonia había 7 templos o más. Entonces, No, pues yo rápido salía se los de un aventaba a las 7 ratito. casas. Pasaba por Sí. el templo. Sin embargo, ir al santuario de Guadalupe era como una regla. Era como el cerrar, ¿no? Como- El último al que Sí. se iba Al que para iba. ya sentir que ya. Habían combinado. Y ahí iban las madres y se quedaban en el jardín platicando las madres y los niños andábamos ahí jugando. O nos íbamos Y a la el lotería. montón de golosinas. Nos íbamos a la La lotería. lotería, la tómbola. Tómbola. No, las empanadas, los buñuelos. Sí. O sea, todo eso que. Sobre todo en el santuario de Guadalupe, de aquí de Guadalajara, Sí. que es el único. Los buñuelos de platito con calientitos, qué cosa más rica. Y les voy a platicar algo entre comillas. Ah, Yo era una niña de poco comer, pero muy antojada. Yo lo que comía eran antojos. dulces. Dulces casi no. Ah, Pero me gustaban que las gorditas, que el sopito, que el taquito, que la empanadita, cosas de esas. Pero sí me gustaban esos buñuelos, a pesar de que eran dulcísimos. sí, pues es miel, saca. Y hay un personaje que nació en mi barrio y fue mi personaje y sigue siendo el licenciado don Agustín Yáñez. Y él me compraba mis buñuelos y me pagaba los juegos. Porque yo creo que él veía que yo volteaba y veía que no me quería bajar de la rueda de la fortuna o del carrusel. Sí. Se me acababa el dinero y le decía al hombre del carrusel, yo le doy las vueltas. Y entonces yo con un pie arriba del A ver, carrusel y ¿cómo? con el Yo quiero más vueltas, para darle pues, más ¿ah? vueltas y pongan las músicas. Yo siempre la pedía la música. música, Cerezo Rosa, que era clásica. Las atracciones Dorazos. Dorazco, Sí, Dorazco, hombre. claro que sí. Me acuerdo. O el circo Ataide, cuando nos Y llevaban. si ya no teníamos dinero, le cuido a su niño y nos subíamos a cuidar a niños, pero para seguirnos paseando. de los que vendían Sí, ahí. pero eran juegos muy. De esos que se ponen columpio, pero bárbaros, y le encantaba a uno. Así no, y se bajó uno de uno y se quería subir al otro. Sí, al martillo también, Yo al martillo nunca me daba. La rueda, los equipales que le decían a los. Ya sé, O sea, yo creí que se La rueda de refería a la la cantina. No, que todavía no iba. Una cantina muy famosa en mi barrio, los En los famosos equipales, sí. equipales. Ah, sí. Ahorita vamos a hablar de ese tema. También, de temas hay muchos. Sí. De ese tema. Y no Sí, acaba pero- uno. Y la culminación era, pues, como decíamos, el sábado de gloria y la quema de los Judas. Sí. Yo recuerdo que una quema de un Judas fue de Mandarina. Mandarina era un personaje muy conocido en todo el barrio, Ajá. porque era borrachito. Se quedaba tirado, pero nunca le faltaba a nadie, ni nada. Pero pues era detestable para algunas personas. Pues Sí. quemaron el Judas del Mandarina. Y el Mandarín enojado porque pues, se dio por aludido, ¿no? Sí, como que Claro. me queman. Sí, me están quemando. Y empezó a soltar insultos y fue la única vez que le conocimos la voz sano. Porque ya se le pasó, yo creo que hasta la borrachera del enojo. Pero pues era parte de las diversiones de los chiquillos, Sí. ¿verdad? Como las piñatas y... O sea, tantas- también había travesuras en aquel tiempo, ¿ah? Sí, había travesuras, pero también éramos niños constructivos. Sí. Hacíamos nuestros propios juguetes. Por ejemplo, ávidos de la lectura, porque igual a los padres que les gustaba que sus hijos se cultivaban, nos tenían una biblioteca en casa, Sí. sutil. Sí. Entonces, pues uno conocía muchos libros que de veras edificaban, que de Sí. veras ayudaban a su preparación y que como que estaban de más. Libros y discos. Es sí. algo que se ha ido perdiendo. Me acuerdo que no se prendía el radio en Semana Santa. Ah, tampoco. Y se tapaban, se cubrían los cuadros, los retratos de la familia, que ahí estaba todo fulanito cuando nació y el bautizo y las bodas cubiertos con una tela morada.
volvemos al luto. También al luto. Y cubiertos todos, y era pues que hay que respetar, y el radio no. Uno se documentaba pues con el periódico, porque era lo más común, Sí. ir a comprar el periódico al papá. Y el papá sentado en su equipal, leyendo su periódico, Sí. documentándose de todo y platicándonos. Porque los papás no eran como los padres de ahora, que se acomiden hasta espera, ayudar a la esposa en todo. No, antes ellos sí eran exigentes y qué esperanzas, pero dialogaban mucho con los hijos. Sí. Nos platicaban, nos enseñaban, nos decían. Y a la hora de la comida se comentaba pues de que si había alguna noticia que no nos podíamos o debíamos enterar los niños, pero fuimos campeones en el fútbol, ganamos, Sí. o sea, se consideraba de que la familia había ganado porque el equipo preferido ganó, o se hablaba de la lucha, o se El 8 hablaba de veces los campeón deportes. Es que así era otro tiempo en el cual, de acuerdo al momento, era la moda, ¿no? La lucha libre en aquel tiempo era el Santo, Blue Demon, todos Y el los box. personajes, y el box. Bueno, es que todos los deportes, ese barrio donde yo viví, que pues era parte del barrio de Santuario, tenía un gimnasio, el gimnasio Reno. Y en ese gimnasio practicaban todos los deportistas de box, de lucha, de ciclismo, que fuimos campeones de la cadena García Balseca, que se llamaba ese recorrido que se hacía, Yo recuerdo aquel que porque lo levantaba patrocinaba pesas, García Balseca. también que era de aquí del barrio de Santuario. Sí. Un que levantaba pesas, era como campeón, salían muchos comerciales. Sí, aquel- él era hermano del dueño del gimnasio. Ah, El dueño del gimnasio, Enrique Núñez. Pero entonces, en mi barrio vivían la mayoría de los jugadores del Deportivo Guadalajara. Entonces conocíamos a Chávez, Sepúlveda, Villegas, Sí. Reyes, Ponce, Moreno, bueno, identificados con todo el equipo, la bola de niños. También Rafael Vaca, el mejor velocista. Había Pantera Blanca, que era el boxeador. El luchador. Rayo de Jalisco, No. lucha libre. Y luego el culmen fue cuando ganó un Mister Universo, el dueño del gimnasio. sí, ese es el Eran unos Mister chinos aquí. Universo fue. A ver, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mire, acaba de llegar nuestro amigo Robert. Queremos que, a ver, pásate, Robert, vamos a involucrarte también a ti porque hay algunas preguntas que quieres hacer. Hola, ¿cómo estás? Adelante, hola, bien, gracias. Bienvenido, Bien. bienvenido. Roberto. Lili. Estamos hablando ahora sí el tema de, pues, de lo que había antes, de los valores humanos, el respeto, pero ahorita el tema es deportivo. Sí, Sí, bueno, ya brincamos a deportivo que no lo traíamos de todo. contemplado, Sí. ¿verdad? Pero bueno, ya se tocó En la cuestión cultural. someramente, pero formaba parte de nuestra cultura, claro. Y hay que decir que todavía no teníamos televisión. Sí, es cierto. Cuando los primeros campeonatos y todos esos deportistas distinguidos, Sí. todo lo escuchaba uno por el radio. Era otro encuentro familiar bellísimo. Sí. El radio puesto en la noche, los chiquitos oían cri-cri, Sí. en la tarde. El radio seguía y cuando llegaba el papá, pues los deportes, la mamá, las comedias musicales, ¿verdad? Y comedia. Pues Las radionovelas novelas. con excelentes actores. Y bueno, muchas cosas que se compartían Sí. familiarmente que hacían que las familias fuéramos muy unidas. Bueno, había groserías. Porque yo me acuerdo todavía. Siempre las hubo. Sí, pero Gobernación prohibía que en el radio o en la televisión se escuchara y luego ponían un sonido. ¡Ti! Sí, pero no se No, veía. pero Pero ya En estaba, ese tiempo ya eran groserías. no se permitía. no, pero Inclusive en el cine, las películas estaban clasificadas Depende de la edad. para niños y adultos. pues actualmente, pero pues ya Pero todo el nadie mundo le hace entra. caso. Ya todo el mundo entra. Están clasificadas, pero no nadie Ahora las es el obedece. sonido después de la palabrota. Sí, Entonces las groserías siempre han existido. claro que sí. Oye, ahorita que dices de las telenovelas, me acuerdo, yo estaba chiquillo, tenía 8 o 9 años,
y mi mamá escuchaba telenovelas en el radio y desayunábamos. Radionovelas. Radionovelas. Y yo las escuchaba. Sí, y también me enganchaba, ¿no? Con la temática y ahí estás al pendiente a ver qué sigue, ¿no? Pero la forma en que hacía la novela, que un caballo y luego le tocaban un rayo, agarraron una lámina y la sacudían y uno... Pero eran los sonidos que uno se los imaginaba. Sí. Yo fíjese que también me aficioné. Mi padre fue un hombre muy enfermo, que también falleció muy pronto, y yo lo acompañaba en su enfermedad. Precisamente oyendo el radio, los reportes, las luchas, el box internacional. Sí. Ya se hablaba mucho de los campeonatos del béisbol en la capital. Había muy buenos equipos de béisbol. Y bueno, pues el mismo cronista de siempre, el Mago Septién, sí. Que ya él era... Pero ellos por radio era como decían cómo era el juego, pero uno se imaginaba y ellos nomás era decir el juego que estaba haciendo. El juego estaba aburridísimo, pero él lo contaba como que estuviera emocionadísimo. Pues, hay una anécdota del Mago Septién y reciente, me refiero reciente antes de morir, en donde le hacen una entrevista y le dicen, a ver, narra un juego de béisbol. Y narra un campeonato del mundo de los Yankees y te la empieza a narrar, tú cierras los ojos y estás viendo el juego. Sí, claro. Te estás viendo el juego. Porque además uno desde chiquito era muy aficionado a los deportes, aunque no los practicaba. Íbamos a verlos, los papás lo llevaban, los hermanos más grandecitos, los vecinos. Había muy pocos vehículos. Sí. Pero... yo era muy afortunada que enfrente de mi casa había un taller mecánico y el dueño del taller tenía una troca. Todos los chiquillos nos llevaban a ver los deportes en los domingos. Sí. Qué padre. A los llanos. Bueno, es que los llanos no estaban tan lejos en ese momento. No estaban tan lejos, pero para uno era como un día de campo, era una belleza. Subirnos en bola y disfrutar. Y pues las orillas de Guadalajara. Bandidos. Sí. En ese tiempo, los orillas de Guadalajara, ¿cuáles eran? ¿Los qué? Perdón. Las orillas de Guadalajara. Bueno, pues una de las orillas más importantes, Los Arcos. Hasta ahí. Hasta aquí. ¿De qué año estamos hablando? De mediados del siglo pasado. 50. Sí, que fue cuando empezó a modernizarse Guadalajara. Sí. Precisamente en tiempos de don Agustín Yáñez y del gobernador, que era entonces el gobernador del estado, licenciado Jesús González Gallo. Él pugnó porque se modernizara y realmente fue cuando empezó a entrar lo de las luminarias que hablábamos, lo de la pavimentación de las calles más famosas de Guadalajara. Sí. Yo vivía en una calle famosa, la calle Mezquitán. Ok. Por eso, don César, yo le comentaba que a mí me tocaba darme cuenta de lo que eran los entierros, las pompas fúnebres. Pasaba por mi puerta, porque iba al Panteón de Mezquitán. Al Panteón de Mezquitán. Sí, ya el Panteón de Santa Paula ya estaba lleno, saturado, y se inauguró el Panteón de Mezquitán. Y toda la gente iba a pie detrás de la carroza. Sí, claro. O sea, iba un carro, a lo que me refiero, la carroza y toda la demás gente y pues porque era Guadalajara pequeño. Pero la mitad del siglo, cuando de lo que yo hablo, no era era una carroza, pero que más parecía calandria. Sí, jalada por caballo. Abierta, elegantísimo, el conductor, el caballo muy elegante con sus borlas y una cosa aquí, ¿verdad? Como un bonete. Y era un respeto. Sí. Cuando pasaba el cuerpo y la comitiva, se apagaban los radios. La pasaba. Las personas nos asomábamos por la ventana. Si los papás salían a la puerta, levantaban el sombrero en señal de respeto. Y como el último saludo al difunto. Sí. Y eran cosas de veras muy respetuosas. Sí. Los niños seguían, ¿verdad? El chisme y ellos iban más bien danzando que con respeto. Pero llegaban hasta el panteón y ya de ahí se devolvían, porque luego el miedo de que en la noche se les fuera a aparecer el difunto. Sí. Porque era por lo que nos hacían regresar, ¿no? A los chiquillos, ¿verdad?
se te va a aparecer el difunto, ¿eh? No, se regresaba uno, sí. Había muchas cosas de esas, de Sí, que no, coco, que... Me diste acordar, nena, cómo los papás nos espantaban con algo así, ¿no? Sí, Te va a llevar el que El coco. papalejero, te va a llevar el... Y los hijos se portaban bien. Ahora dicen, que me lleve, ¿ah? A ver, aquí lo voy a esperar, y cuando uno le decía una mentira a la mamá, al papá o a una persona, Así, pues, sí, ¿no? en la noche se te va a aparecer un fantasma y te va a venir a tapar la boca para que se te quite Lo mentiroso. lo mentiroso. Ahora, que si uno se atreve a mirar feo Sí. al hermano mayor, era un pecado capital. Sí. Se va a abrir la tierra y te va a tragar. Ay, Dios, uno esperaba el tronido, ¿verdad? Pero sí era la forma de... Ya creía. ya sé. Sí, uno creía todo eso realmente. Sí, era la forma como nos trataban de corregir, ¿verdad? O sea, pero ahora sí utilizando esa estrategia, dicen unos, no, es que los papás antes pegaban mucho. Sí nos pegaban cuando ya era un requerimiento, así que dices, ay papá, pégame, ya cuando me exigías, pues también, ¿verdad? Pero siempre previamente era prevención, ¿sí? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pues ya lo hiciste, pues ya te lo ganaste, ¿verdad? Pero los papás de ahora como que aflojan mucho el acelerador. Pero fíjese que yo creo que precisamente se estaba tocando ese punto. Sí. Las cosas que a ellos quizás no les gustaron, que quizás sí tuvieron papás que más bien les daban sus cintarazos, Sí. ellos no querían hacerlo con sus hijos. Y yo les voy a comprar lo que no tuve, yo les voy a hablar como a mí no me hablaron, Fueron aflojando. yo les voy... No les voy a pegar como a mí Ese me fue el pegan. cambio de Ese fue el generación, cambio. de educación. Pero la verdad se fueron relajando también Sí, las costumbres y se fueron perdiendo valores que ahora los extrañan. Sí, están Hasta los propios padres ya empiezan a asustarse. Sí, de su ya lado. quieren meter reversa. Quieren meter reversa. Porque antes hasta con una mirada nos calculaban. O sea, había gente adulta platicando. Viene el niño y decía, ¿tú qué? Y ahora el chiquillo interviene en la plática. Bueno, yo les voy a contar una anécdota personal. Fueron 2 hermanas de mi mamá a visitarla. Y a mí me encantaba oír las pláticas. De mayores. Entonces mi madre voltea y me dice, mira nena, agarra una silla, ponla aquí, cruza la piedra, prende tu cigarro. Yo no entendía que era ironía, ¿verdad? Sí. Yo traje la silla, la puse y prendí el cigarro y te hacían de imaginar que ahí sí, por allá fue a dar cigarro. El cigarro por allá. Casi el diente de la... ¿Para qué me dicen eso? O sea, ¿qué me dicen, no? Yo muy obediente. Bueno, primero le dicen a uno que obedezca. Tienes que ser obediente y no tienes que decir mentiras. ¿Te considerabas gente grande? Sí, no, Es que si le hacía la seña de así como, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres que me vaya? sí, pues son obedientes. Pero fíjense que los papás tenían un rigor, pero poco maltrataban a los hijos en cuanto a ofensas o golpes. Las pegalonas eran las mamás. Sí, lo que iba a preguntar es que quién era más regañado, mi papá o la mamá. El papá regañaba porque la mamá decía, es que tú no le dices nada y tú esto y el otro, y papá se agarraba el valor y órale pues. Y no, o el papá decía, vieja, no me calientes la cabeza. Sí. No quiero pegarle a mi hijo o a mi hija. Mi papá decía, solo se les pega a los animales. Así es, pero nosotros sí mi se nos mamá, pegaba. Pues la jefa no. con lo que podía, con lo que había a la mano, la cuchara de madera. Y no corras y ven, porque si no te ven peor. Sí. Y ven, y ahí vas de obediente a que te O me suene. voy a morir de este Sopas. coraje. Y uno se echaba a reversa para que le pegaran porque la mamá se iba a morir del coraje. ¿Cómo? Y te estoy hablando, y ven. Pero eso, estimados amigas y amigos, de veras que es algo que, pues no retomar, pero tomar conciencia de que tenemos que ser un poco más disciplinados con los hijos. El respeto juega un papel muy determinante, en el cual pues tenemos que tenerlo a diario, porque los niños están creciendo tan rápido, ¿sí? Que no se imaginan, de repente ya tiene 18 años el niño y ya no sigue sabemos siendo qué es lo que pasa. Y ya que tenemos 3 tipos de hijos. Uno, el hijo que conocemos en casa,
otro el hijo que está en la escuela, que es muy diferente, y otro el hijo que va a la calle, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer esos 3 tipos de hijos, porque no sabemos cómo andan los baragados los otros 2, que es el niño, ¿sí? Entonces, yo creo que la base de todo es el respeto, porque yo digo, si un niño se porta bien, dice, si me porto mal, así me voy a ir en mi casa, ¿sí? O si me descubren algo, así me voy a ir en mi casa. O si algo, o sea, lo típico, ¿no? Cuando tú, yo me acuerdo una vez que entré a un castillo de esos de luces y había un torito, ¿sí? Y el torito ahí iba y yo lo toreaba. Entonces el torito me quemó mi camisa. Entonces yo llegué a mi casa y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner una buena? Porque va a haber mi camisa quemada. Entonces pues, yo llegué tapándome la panza, ¿sí? ¿Y tú qué traes? Le abrazé más. Luego, ¿qué traes ahí? No, nada, mamá. A ver, ¿qué traes ahí? Y me vio, no, hombre. Pero es que ese era el temor que teníamos los niños cuando llegamos a casa y tratábamos de evitar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es bueno retomar esos valores humanos que tanto tiempo, tanto. Pero ¿por qué nosotros éramos muy considerados con no ensuciarnos tanto la ropa, con no quemarla? Porque no teníamos tanta como ahora. Teníamos poca ropa, porque éramos unas familias muy numerosas. Éramos de 8, 10, 12 y hasta 15 hijos. Sí. Entonces los pobres padres, no era posible. Sí. No, y aparte la herencia de la ropa, de los grandes a los chicos, era muy común. Sí, y uno estaba acostumbrado y no lo veía ni mal. Ahora qué esperanza. No. Antes, como decías, la Coca-Cola nos la tomamos en fiestas cada 2-3 años. ¿Sí? Sí, Y ahorita, el agua pues, ahí fresca. está, gaseosa, o sea, aquí es ahora sí que los refrescos mexicanos, el Jarritos, el Pascual Boy, por retomarlos otra vez, esos temas, ¿verdad? Sí. Nena, nos vas a dar unos temas, ¿sí? Seguramente. Nos vas a dar unos temas porque sí es muy, pues, elocuente en la forma en que lo cuentas y todo el bagaje cultural que tienes de varios temas. Por ahí hay unos, por ejemplo, platicaba yo con Nena cómo eran las modas, ¿verdad? Que ese no lo quiero agarrar ahorita porque vamos a durar otra media hora de las modas, ¿no? Pero cómo era el uso de la minifalda en los 70s, como Ya en los 70s. los pantalones acampanados, los pantalones combinados, en la terlenca, o sea, varias cosas que... Los hot yo los usé ya casada. El juego de topeca, tantas cosas que... ¿Te acuerdas de aquellas? Los zapatos Canadá, los bostonianos, o sea, bueno, modas que son tapatías, pero les agradezco mucho, Nena, que decía algo para finalizar. Bueno, yo quiero primero que nada agradecer la invitación y decirle al público que en algún momento nos verá que estas son meras charlas entre amigos, que en realidad queremos compartir con ustedes nuestros recuerdos, nuestras vivencias, que son para nosotros importantes, pero para quien nos escucha pueden ser un ejemplo de lo que vivimos, pero también pueden quizás tratar de retomar algunas cosas entre las costumbres que se fueron, que se pueden rescatar, como decía César, saludarlos, despedirnos y agradecerles si nos vuelven a sintonizar en otra ocasión, que todo lo haremos con mucho cariño. Buenas tardes. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Nena. Yo le agradezco muchísimo el compartir esto porque son unas de las vivencias de muchas familias que crecimos. Yo también soy del barrio Santuario y se me vinieron muchos recuerdos y dices, pues sí, era mi ciudad, era mi espacio, era mi barrio y pues aquí seguimos compartiendo con ustedes. Lleno de personajes de los cuales hemos de hablar. Sí. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, ya lo iba a mencionar, pero dije, no, mejor después, para el otro tema. Sí, no, les agradezco mucho, amigas y amigos de Oaxaca Antigua. Les comento que el día 14 de marzo cumplimos 15 años ya, la página de Facebook. 15. Empezamos ahora sí como que fue muy informal, pero después hicimos muy buenos amigos entre los que están aquí presentes y llegaron para quedarse. Sí, ahora sí que son momentos alegres, más momentos alegres que feos, pero yo muy agradecido. Y vamos a hacer un evento, yo creo que aquí mismo, en esta gran casa Jalisco, que después vamos a informar de qué, ¿verdad? Y sin más, pues agradezco mucho
Que tengan una excelente semana, buen día y les mando abrazos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.